básicos y capacitaciones para el transporte profesional. Solicitar turno al 297 47 52 751. Y muy bien, como lo decíamos, móvil de exteriores ya presentado en la recorrida por la ciudad. En este caso, adelante, Enzo Petroni, ¿por dónde estás? Enzo. A ver. ¿Lo tenemos? Muchachos, ¿me escuchan bien? Ahora sí, lo tomamos con normalidad, Enzo. Adelante, contanos dónde estás. Maravilloso, como le decía, adelante siempre. Efectivamente, nos encontramos acá en lo que es la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, muy cercano a lo que es el cine municipal, porque realmente había una cuestión para dialogar, y esto me parece sumamente importante destacarlo. Durante lo que van a ser los meses número 3 y número 4 de este corriente año, estamos hablando de marzo y abril, si se quiere, el claustro no docente va a estar llevando adelante 5 medidas de fuerza, 5 paros, como usted prefiera llamarlo, y nosotros vinimos a hablar con Facundo Perestor, uno de los referentes del claustro no docente, para poder empezar a desandar los motivos, razones y circunstancias, como dirían en el Chavo, para contarnos un poco por qué se termina dando esto. Facundo, primero que nada, gracias por estos minutos. Contanos un poco en marco de qué van a estar realizando estas medidas de fuerza. Bueno, esto es una medida, es un plan de acción que se llevó adelante en cuanto a la acción desde la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales, desde la FATUN. Ayer fue el primero de estos 5 paros que mencionabas, que se van a estar desarrollando durante los meses de marzo y abril, confirmado un 98% de adhesión, fue sin asistencia a los lugares de trabajo, y tiene, por un lado, el primer objetivo es la puesta en funcionamiento y el cumplimiento de lo que ha sido la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece dentro de esa ley la cuestión salarial y el marco de discusión y el establecimiento de cada uno de los aumentos que progresivamente se deben de ir cumpliendo. Pero por otro lado también hay una negativa generalizada en todas las universidades nacionales, las 57 universidades nacionales de todo el país, que tiene que ver con la propuesta de un aumento unilateral que dio el gobierno de Javier Milei para establecer en los meses de enero, febrero y marzo un aumento del 2,5, del 2,2 y del 2%, sin que haya ningún tipo de conversación o de charla que, además de lo salarial, establezca, como ustedes saben, dentro de lo que son las paritarias, el resto de condiciones y situaciones que en el claustro no docente a lo largo y ancho del país se está reclamando. Uh-huh. El del día de ayer fue el primero de los paros sin asistencia a los lugares de trabajo, y en la continuidad de estas medidas se espera el 31 de marzo, la próxima medida de fuerza, el 8 de abril, el 17 y el 23 de abril. Serían las 5 fechas en las que los trabajadores no docentes y las trabajadoras no docentes no asistimos a los lugares de trabajo en relación a estos pedidos, que hoy son cada vez más crudos, en el sentido que estamos hablando que el salario de los trabajadores no docentes está hoy a más del 50% desvalorizado en relación a lo que viene siendo y que venimos contando, un congelamiento del presupuesto desde el año 2023, y que en este año no hay ninguna perspectiva de avance o crecimiento en función de lo que el panorama o el contexto viene presentando. Aproximadamente, ¿cuál es el básico que percibe un no docente? Hay una situación que se debe de establecer en donde la crudeza, por decirlo de alguna manera, la marca desde el Río Colorado hacia arriba y desde el Río Colorado hacia abajo. Nosotros tenemos una estructura de categorías, que son 7 categorías, la 7 es la categoría más baja, la 1 es la categoría más alta, y dentro de esas categorías hay una pirámide que establece que la categoría 7 o el sueldo de la categoría 1 es 3 veces la categoría 7, y en el medio porcentajes que van cubriendo el resto de las categorías. Hoy una categoría 7, que es la más baja, aproximadamente está en 1.200.000, en 1.300.000, dependiendo de si el trabajador o la trabajadora tiene un título, si tiene años de antigüedad dentro del cargo, pero nosotros tenemos un adicional por zona desfavorable que es prácticamente de 700.000 pesos. Ese es el sueldo que se cobra en otros lugares del país. Del Río Colorado hacia arriba, la categoría más baja cobra ese salario. Si nosotros le quitamos la zona desfavorable, la situación es más que problemática, porque comienzan a jugarse otros datos como los famosos índices de pobreza, de indigencia,
Y por debajo del palo 800. Totalmente, muy por debajo. Ujú. Entonces la situación se hace sumamente complicada en relación incluso a lo que viene siendo el resto de las discusiones o en esto que te hablaba del contexto de cuáles son las otras situaciones que se presentan y que pueden terminar siendo perjudiciales para los trabajadores. Ahora, vos mencionabas esto, un 98% aproximadamente de adhesión de la no concurrencia a los lugares de trabajo. Particularmente, no sé si preguntarte por Santa Cruz o por Caleta Olivia en particular, de cuánta gente nuclea justamente esto, obviamente lo que son los no docentes. Los trabajadores no docentes en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que tiene sedes en Río Gallegos, en Río Turbio, en Puerto San Julián y aquí en Caleta Olivia, son aproximadamente 4%. Cuando nosotros hablamos de los trabajadores no docentes, los distribuimos en 5 unidades de gestión, que son las 4 unidades académicas de la localidad que te mencioné, además de los trabajadores y trabajadoras del rectorado. Los trabajadores no docentes son los que sostienen el funcionamiento y la estructura de la universidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que dentro de lo que es la comunidad universitaria, además de no docentes, hay docentes y hay estudiantes. Claro. Sin los no docentes, que son desde los que abren la puerta de la universidad, los que sostienen el funcionamiento a través de la Secretaría Académica, en este tiempo en particular donde se están desarrollando las inscripciones, los que cargan las informaciones, los que están también atentos al trabajo, por ejemplo, de lo que son las mesas de examen, los que habilitan las mesas de examen, los que están dentro de las plataformas para garantizar el cursado de todas aquellas carreras que se hacen de manera no presencial o a distancia. Lo que hace también, por ejemplo, áreas como la nuestra, que se encarga de lo que es la prensa, la difusión, o en nuestro caso la comunicación institucional, además de otras actividades que tienen desarrollo dentro de la universidad. Imagínense, sin que exista esta posibilidad de funcionamiento, qué trabajo se puede llegar a hacer dentro de la universidad, donde también se ve perjudicada la tramitación de títulos, las gestiones dentro de lo que son, por ejemplo, las actividades que se desarrollan en el marco del bienestar universitario, o como es el caso de nuestra sede, en la Dirección de Acceso, Permanencia y Bienestar Universitario, o el vínculo con otras instituciones o entidades para realizar diferentes actividades. Digamos que es una parte central del trabajo, repercute fuertemente, pero tenemos también esta situación en la que nosotros somos perfectamente conscientes que más allá de la importancia que tenemos en el funcionamiento de la universidad, también es muy complicado balancear esto de llevar adelante una medida de fuerza, pero también respondiendo a este compromiso que también tenemos con que la universidad pública y gratuita en Santa Cruz en nuestra zona tiene una importancia mucho más significativa que en otros lugares del país. Entonces, ¿por una cuestión de distancias? Por una cuestión de referencia o de marca a lo que representa el ascenso social a través de una carrera universitaria. Nosotros tenemos generaciones o graduados que son primeras generaciones de universitarios en sus propias familias. Que si no existiera la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, por diversas razones no tendrían la posibilidad o no habrían tenido la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. Entonces, también allí hay una contradicción que cada uno de nosotros experimenta, pues somos perfectamente conscientes de lo que representa la universidad para la comunidad. Por eso también la lucha tiene este condimento que nos hace muchas veces replantearnos, incluso al interior de nuestro claustro, cuánto suma, cuánto genera esta impronta de hacer un paro. Es una visibilización que queremos hacer, pero bueno, por otro lado también tenemos el compromiso bien marcado de concretar todo lo posible para que esto se transforme en sueños para el futuro. Te hago la última antes de pasarte con mis compañeros. Respecto a lo que vos mencionabas recién, ¿no? El hecho de la ley de financiamiento universitario, hoy por hoy, ¿cómo está esta situación? Y cómo, no te digo en caso de particular de esta universidad, pero en un panorama general, ¿cómo subsisten hoy las universidades? Las universidades subsisten a través de, por ponerlo en un ejemplo muy grosero, 2 bolsas de dinero. Una bolsa grande que tiene que ver con los salarios y otra bolsa que tiene que ver con los gastos de funcionamiento. En el caso de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, el presupuesto universitario tiene el 3% solamente figurado para lo que son los gastos de funcionamiento. El dinero de los gastos de funcionamiento ya está garantizado. Lo que no está garantizado es la cuestión salarial. Estamos hablando de una importante cantidad de dinero que hace también
al funcionamiento de la universidad en función de lo que son sus salarios, no solamente de los docentes, porque en esto también está el personal docente que en este momento también se encuentra en una medida de fuerza, pero estamos hablando básicamente del incumplimiento de esta ley de financiamiento universitario que, como vos sabés, eso pasó por el Congreso, tanto por diputados como por Senado, fue vetada, se volvió a aprobar hasta que no hubo chance de tener que implementarla. Bueno, en esa implementación es en la que estamos discutiendo hoy. Se trabajó sobre el presupuesto, se hizo oídos sordos a lo que es la ley, y hoy tenemos una deuda salarial que supera el 50% y que se corresponde específicamente a los trabajadores de las universidades nacionales. Cada mes que inicia, ese porcentaje se va incrementando en relación incluso a lo que son estas escuetas propuestas salariales que establece el gobierno. Bien. Robert and Robert, ya les escucha Facundo Pérez Toro, uno de los referentes de Claustro No Docente. Así es, bueno, ahí escuchábamos atentamente esta primera parte de la charla. Sigo en la misma línea y tiene que ver con el financiamiento universitario, el debate, las charlas que se dieron tanto en diputados como en senadores. Y ahí va la pregunta directamente hacia Facundo Pérez Toro, a quien saludo desde aquí desde Estudios, Roberto Méndez, bueno, y Roberto Murúa de aquí. ¿Existió la posibilidad de que ustedes desde la provincia de Santa Cruz hayan tenido diálogo con nuestros representantes, tanto en el Senado como en diputados, para poder obtener, no sé si su apoyo o pedir incluso explicaciones de los votos que se han generado para que esto hoy sea ley? ¿Qué tal, Roberto? Un saludo para toda la gente del programa. Sucedió que no solamente a través de los gremios se pudieron entrevistar y conversar con nuestros legisladores, sino que también las autoridades de la universidad. Incluso el propio diputado Garrido dio cuenta de esta situación y admitió que se había reunido con la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que había conversado con varios referentes de la UMPA y que había manifestado su posición clara, justificando una situación que está directamente vinculada con otra universidad, que es la UPN, que también tiene presencia aquí en la provincia de Santa Cruz, justificando una serie de denuncias públicas que no sé si las llevó verdadera y efectivamente a la justicia sobre presuntos negociados con la gestión de gobierno anterior, una serie de irregularidades que nada tienen que ver con la UMPA, pero que en su decisión de ir en contra de la ley de financiamiento universitario, de ir en contra de lo que se pedía desde la universidad, casi que pedía disculpas públicas, pero también fundaba su posición en que él tenía que, y estoy citándolo textualmente, ustedes pueden buscar las conversaciones con distintos recordamos, se tenía que inmolar para garantizar esta relación del gobierno provincial con el gobierno nacional, aún consciente de que iba en contra del reclamo y de la postura que socialmente se ponía desde la comunidad para defender la universidad pública y gratuita en la provincia de así es Santa que Cruz. terminó siendo declarada persona no grata. Pero bueno, eso es tema Garrido y bueno, fue quizás el más apuntado en referencia a las polémicas en sus declaraciones, en la fundamentación de su voto sobre todo. El resto de los legisladores tuvieron charla. Con el más polémico, ¿no? Y el que también en cierta medida se hizo cargo de esta decisión que tan en contra de los intereses de los santacruceños iba. Con el resto de los legisladores la posibilidad de conversación fue la misma. De hecho, tanto los senadores Gadano como Carambia también dijeron que habían tenido contacto con autoridades de la universidad y que se habían preocupado en reunirse incluso en algunos casos con autoridades gremiales, y lo mismo pasó con los legisladores de Unión por la Patria. Recuerden ustedes que fue antes del recambio que tuvimos por las elecciones, pero recuerdo patente una conversación que hizo pública la diputada Ana María Ayani, que declaraba abiertamente que estaba a favor de la universidad pública, que estaba puntualmente a favor de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y adelantaba en cada una de las reuniones cuál iba a ser su voto. Lo mismo sucedió con la senadora Alicia Kirchner, y encuentros que han tenido conversando con las autoridades, no solo de la universidad, sino también
con las autoridades gremiales, tanto de docentes como de no docentes de nuestra universidad. Facundo, tengo una pregunta para el que no está habituado a la vida universitaria. Digo, porque son 5 paros en cuánto, en 30, 40 días, ¿no? Entre marzo y abril, más o menos. Y es una medida de fuerza que se ha determinado Sí. en función también de una exigencia interna de poder hacer más visible el reclamo bien. a través de la Lo enti- federación. Cuando para, Cuando para el sector, ¿Cuándo para? cuando para el sector no docente, digo, de una medida de fuerza y a lo mejor no coincide con una medida de fuerza del sector docente, la vida universitaria igual se paraliza, esto está claro. Se paraliza y tiene un funcionamiento mínimo que se Claro. garantiza a través de los cargos de gestión. Claro, claro. Por lo cual, bueno, no. Pero- Está bien, esa es la pregunta, digo, no es que sigue con cierta normalidad porque ¿no? Es una pata importante. Bueno, vos lo marcabas en el comienzo de la entrevista. Es una mesa de 3 Sí. patas, ¿no? Los estudiantes, los docentes y los no docentes. Exactamente, en el funcionamiento de la Claro. universidad, si uno establece un diagrama o en realidad un organigrama de cómo está compuesta la planta laboral de la universidad de parte de los no docentes, observa que está presente en cada uno de los espacios más importantes de la vida y el funcionamiento de la universidad. Por eso no es un reclamo que pase inadvertido, porque afecta a todos los tramos de la vida universitaria de los estudiantes, del funcionamiento de la universidad, de los beneficios y servicios que propone la universidad pública y además de cada una de las áreas que tienen su existencia dentro de la institución. Por supuesto que existen otros debates a nivel interno sobre cuál es el nivel de visibilidad que podemos hacer sobre este tipo de movilizaciones o de manifestaciones, pero también es cierto que se está llegando a un punto crítico en donde estamos prácticamente peleando contra la soberbia de un gobierno nacional que ni siquiera está teniendo la posibilidad de hacer un gesto para con, en este caso, las autoridades o representantes a nivel federación, en el caso de los no docentes, para reunirse, conversar, abrir canales de diálogo para establecer paritarias y para poder dar aumentos que se reflejen también un poco en la demanda de las propias universidades. Sí, claro, Nosotros todos los decíamos, aumentos van por debajo de la inflación, porque escuché enero 2,5, con Sí, inflación sí. de 2,9 a nivel nacional, más alta en la Patagonia la inflación. En febrero lo mismo, casi 3% en la inflación en la Patagonia, 2,9 a nivel nacional el promedio, y el aumento de ustedes 2,2, ¿no? Claro, y ahora lo En quieren febrero. fijar en el 2%, lo quieren fijar Claro, o sea, ahora. van a ir siempre por debajo de la inflación, porque la de marzo va a ser 2,9 o más. Pero Roberto, contabilizamos solamente este Claro, año, este claro. aumento unilateral. Sí, este de trimestre. 2,5 en enero, 2,2 en febrero, de 2% en marzo, es en lugar de ir creciendo, va bajándose este promedio, pero estamos solamente contabilizando este año y venimos de un presupuesto congelado del año 2023, sin que haya habido discusión en el 24, mucho menos en el 25, y en donde el salario ha perdido notablemente su poder adquisitivo. Nosotros hoy estamos teniendo serios problemas con diferentes compañeros y compañeras de nuestra universidad a través de conversaciones que han contado, por ejemplo, en el ámbito, o sea, contado en el ámbito gremial, que es un espacio en donde también estamos teniendo muchas reuniones y hay en este tiempo momentos de asamblea que coinciden también con periodos de recambio de autoridades, además de cierres de gestión y balances y demás. Tenemos compañeros que no llegan al día 15, que están pidiendo ayudas de dinero para poder comprar comida. Generalmente y lamentablemente muchos compañeros que son de las categorías más bajas. Y esta es una situación que se repite. Y hoy, por ejemplo, el gremio está trabajando en la articulación de ayudas de elementos escolares, por un lado. Se está hablando también de poder implementar como una especie de bolsón para poder ayudar a no solamente a aquellos no docentes de la categoría más baja, sino absolutamente a todos. Es una realidad que ha llegado y que impacta fuertemente en el bolsillo y en la vida cotidiana de cada uno. La última de mi parte, Facundo, ¿cómo toman ustedes internamente y en los diálogos gremiales esa guerra, esa lucha mediática que ha bajado? En realidad es una línea que ha bajado el propio Javier Milei,
marcando que hay vagos, que nadie estudia, que tardan a la hora de recibirse. E incluso Guzmán manifestó en las últimas horas, es preferir un ajuste donde se coma arroz blanco 2 años, pero con una salida. Porque pareciera que al decirlo el presidente da vía libre que todos los demás vayan también en esa sintonía. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿De qué manera se refuta todo esto en ese día a día? Yo te hablo como integrante del claustro no docente, específicamente de la Unidad Académica Caleta Olivia, y obviamente como no docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, pero hago propias las frases que se han escuchado durante todo este tiempo en el ámbito universitario. Hay un rechazo absoluto a este tipo de declaraciones que además están totalmente alejados de la realidad. Y por ejemplo, cuando se hablaba en un principio de la posibilidad de auditar, o esto que se decía, déjense auditar, nosotros no tenemos posibilidad de esconder absolutamente ningún tipo de información, porque cualquier movimiento económico que hace la universidad, ya sea desde el pago de salarios, la adquisición de distintos bienes y los procedimientos que se llevan adelante, desde el gobierno nacional se meten en una computadora o a través de una computadora en un sistema específico que muestra cuál es el movimiento y cuál es el detalle de cada uno de los gastos que se hacen en función del presupuesto que se establece. Entonces, nosotros no necesitamos abrirnos a una auditoría. En todo momento nos están auditando. No, está claro que era un verso del gobierno. No, aparte, en todo caso, si hubiere hay irregularidades por parte de alguna persona en alguna universidad pública del país, lo denunciás y listo, no hace falta cerrar el grifo o a las universidades o desfinanciarlas como ha ocurrido en todo este tiempo, ¿no? Nosotros tenemos, nuestro máximo órgano de gobierno es la Asamblea Universitaria, pero nuestro máximo cuerpo colegiado, que incluso en este momento está reunido en la ciudad capital de Río Gallegos en una sesión extraordinaria que tiene que ver también con el trabajo de la cuestión presupuestaria y el análisis de lo que es económicamente la situación de la universidad hoy. Tenemos allí la representación de todos los claustros de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y allí se han propiciado muchas discusiones vinculadas con el dinero que ingresa, cómo se gasta, pero por cuestiones organizativas y de gobierno, no porque haya dudas de cómo se gasta la plata o cuáles son los verdaderos, entre comillas, fines que se denuncian a nivel nacional, pero que nuestra universidad no tienen esa posibilidad de existir. Entonces, desde los mismos controles internos, desde los órganos de gobierno, estas discusiones se llevan adelante porque la información llega absolutamente a todos. Entonces, hay como también, además del rechazo de este tipo de declaraciones, hay una impotencia generalizada donde terminan pagando justos por pecadores por situaciones que están muy alejadas de la realidad económica que tiene la provincia de Santa Cruz. ¿Se puede conseguir algo distinto declarando a una persona como persona no grata o a una autoridad o a un representante del Congreso como persona no grata? Muchas veces pareciese que responden a intereses partidarios en lugar de quienes los han elegido o a quienes los han elegido para que los representen, y están como muy alejados también de la comunidad. Eso queda en evidencia, ni siquiera tiene que ver con una opinión que debamos tener desde la universidad pública. No obstante, las autoridades unipersonales también de la universidad han declarado y han hecho declaraciones sobre cuál es su postura, y lo han hecho incluso en los órganos donde corresponde llevar adelante este tipo de manifestaciones. Los rectores, a través de lo que es este encuentro de rectores de todas las universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional, y también a través de lo que ha sido incluso una política del gobierno nacional de ir como quitando o bajando de categoría a los órganos que representan a las universidades públicas en toda la Argentina, como ha sido el nuevo destino que tiene la ex Secretaría de Políticas Universitarias y cómo se contempla esta relación del gobierno para con el resto de las universidades públicas. No obstante, también hay que decir que el gobierno ha hecho posible o ha intentado de muchas maneras ingresar en las internas de las universidades públicas, y lamentablemente también hay que decir que en muchos casos lo ha conseguido. Con esto que estamos hablando y discutiendo sobre, más allá del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, también hay que decir que el gobierno nacional ha cerrado con la Universidad de Buenos Aires
hay un número de dinero muy importante que ha ingresado o que va a ingresar al hospital de clínicas, y en esto también entonces esto se transforma en apoyo y en respaldo. ¿Pesa lo mismo la UBA que la Universidad Nacional de la Patagonia Austral? No, por supuesto. El 13% de los trabajadores no docentes vinculados a la federación son exclusivamente de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de una universidad de las 57 públicas que hay en la República Argentina. Entonces, esto es divide y reinará, como ustedes ya saben, y la situación muchas veces se hace como en un aspecto mucho más que complicado. Facundo, te agradecemos el contacto. Un abrazo grande, gracias por atendernos. Gracias. Un abrazo a ustedes y bueno, a disposición para cuando lo requieran. Facundo Pérez Toro, ahí desde la universidad. Enzo, para el cierre. Bueno, perfecto, chicos. En cualquier momento nos encontramos. Abrazo. Abrazo, que Hasta estés luego. bien. Presentó El Móvil. Consultorio San Javier. Psicofísicos y capacitaciones para el transporte profesional. Solicitar turno al 297.